El Código Da Vinci. El Código Da Vinci es una novela de misterio escrita por Dan Brown en el 2003. La obra comienza con un asesinato en París, en uno de los museos más interesantes del mundo, el Museo del Louvre. Un monje albino del Opus Dei llamado Silas acorrala al curador del museo, Jacques Sunnier, para que le diga dónde se encuentra el Santo Grial. Luego de que éste le diera información, pero falsa, Silas le dispara. Como está encerrado en una de las salas del museo por el sistema de seguridad y herido de muerte, se ve obligado a transmitirle el secreto mediante pistas a Sophie, su nieta, con quien no hablaba desde hace 10 años. En sus últimos instantes de vida, Sumner decide dibujar con su propia sangre un pentágono en su abdomen, luego dibuja un círculo en el piso y se coloca dentro de este con las piernas y brazos extendidos, recreando la escena del hombre de Vitruvo. Además de eso, dejó un código numérico y 2 líneas de texto escritas. Silas, al salir del museo, llama al maestro y le informa que Sumner le indicó que la piedra angular se encontraba en la iglesia Saint-Supple de París. Dicha piedra los llevaría a encontrar el Santo Grial, también ciertos documentos que sacudían la base y el honor de la religión cristiana y de la iglesia. Entonces el maestro le ordena a Silas buscar la piedra, pero tras estar siguiendo las pistas que le dio Sunier, se da cuenta que fue engañado, por lo que entra en cólera y asesina a la hermana Sandrine Biel, la cual estaba encargada de la iglesia y centinela del Priorato de Sion. Jacques Sumner pertenecía a la Orden del Priorato de Sion. A esta orden pertenecieron grandes científicos y personajes de la historia como Isaac Newton y Leonardo da Vinci. Sumner era el gran maestro, pero era un secreto que nadie sabía, ni siquiera su nieta Sophie. Él y sus hermanos, los Chinnecox, custodiaban y sabían dónde se encontraba el Santo Grial. El día de la muerte de Jacques Sundier, él le había dejado un mensaje en el contestador a Sophie, donde le decía que debía decirle la verdad acerca de su familia, por lo que le dijo para verse en la tarde, pero Sophie no acudió a la cita, por lo que después fue demasiado tarde. Este día, Jacques también había contactado al profesor de alegoría y simbología religiosa Robert Langdon. Quedaron en verse justo una hora después de que muriera Sundier, por lo que cuando Langdon llega al museo ya la policía se encontraba allí, claramente por el asesinato. Entonces lo interrogaron. El oficial Besu Fachel le muestra la escena del crimen. Este oficial había borrado el mensaje que había dejado Jacques que decía PS buscar a Langdon. También le preguntó sobre la cita que tenía con la víctima. Sophie llega al museo y se da cuenta que Besu piensa que Langdon asesinó a su abuelo. Ella también se da cuenta que le había tendido una trampa a Robert. Quiso ayudarlo y le indica que debe llamar a la embajada de su país, Estados Unidos, porque tiene un mensaje importante allí, pero tras marcar el número, salta a la contestadora de Sophie, en donde ésta le advierte sobre las intenciones del oficial Besu y le da indicaciones para que se encuentren en el baño. Ya en el baño, Sophie le explica a Robert que le tendieron una trampa y le dice que tiene un dispositivo localizador en el bolsillo, por lo que ella mete el localizador en jabón y lo lanza a un camión. Besu se percata que el localizador se está moviendo, por lo que piensa que Langdon se está escapando y se va atrás de este. Sophie también le dice a Langdon que vio una imagen de la escena del crimen antes de que el oficial eliminara el mensaje. Ella dice que el mensaje PS es para ella. Es Princesa Sophie, como la llama su abuelo. Pero Langdon le dice que él no cree que eso sea así. Él dice que significa priorato de Sion, una antigua hermandad secreta. Como los policías habían ido tras el localizador, Sophie y Robert ganan tiempo, por lo que salen del baño y Robert descubre que uno de los anagramas coincidía con Leonardo da Vinci. Así que se fueron a la Mona Lisa. Allí había otro anagrama, el cual Sophie descubrió que era la Virgen de las Rocas. En ese cuadro había una llave que tenía las letras PS. Ahí es donde Langdon le explica a Sophie que su abuela hacía parte de la orden y que guardaba el Santo Grial. La llave también tenía la dirección de un banco. Fueron y allí habían cerraduras que coincidían con la llave hasta que llegaron a una habitación bastante lujosa en la cual había una caja fuerte con una combinación de 10 dígitos. Jacques dejó la clave grabada en el piso. Era la secuencia de Fibonacci. Al abrirla, apareció una caja con el símbolo de una flor que representa la divinidad femenina, y había un crípten. Para abrirlo era necesario alinear los componentes rotatorios según una contraseña secreta. Si no es así, el vinagre que hay en su interior destruye el pergamino. André Pernet, gerente del banco, es amigo de Sumner, reconoce a Sophie y decide ayudarlos a escapar porque la policía ya venía en camino. Escapan en un camión blindado del banco y van a la mansión de Lei Tiabin, quien había estado toda su vida investigando sobre el Santo Grial. Tiabin le indica a Sophie lo que realmente es el Santo Grial. Sophie quedó sorprendida al saber que no era el cáliz
con el que bebió Jesucristo, sino que era una persona, una mujer, María Magdalena. La iglesia siempre había querido encontrar el Santo Grial para destruirlo. Además, Thiavín le dice que el Priorato de Sion y los Caballeros Templarios fueron grupos organizados para proteger este secreto. Mientras explica esto, Remy, su mayordomo, llama a Silas a informarle que Robert y Sophie se encontraban allí. Silas llega para obtener el Cryptum para lograr saber dónde estaba el Santo Grial. Forcejan con él y lo atan. La policía llega a la mansión porque Remy también los llamó, pero todos logran escapar en el avión privado de Thiavín. Durante el viaje resolvieron el Cryptum con las pistas que estaban ocultas y salió la palabra Sophie. Cuando lo abrieron había otro Cryptum, más pequeño, con una combinación de 5 dígitos. Además tenía otra pista que los llevaba a visitar Londres, en la tumba de un caballero, quien había asesinado al Papa. Remy libera a Silas y le revela que también es seguidor del maestro, mientras que los demás estaban en las tumbas. Silas llega y apunta con una pistola a Robert. Este le dice que es capaz de lanzar el Cryptum contra el piso ya que Silas se lo había pedido. Entonces llega Remy con otra pistola y agarra de rehén a Thiavín, por lo que Robert le da el Cryptum. Thiavín en realidad era el que se hacía pasar por el maestro, engañando así al obispo Aringarosa, miembro del Opus Dei, y a Silas. El obispo se dio cuenta y para evitar más muertes le avisó a la policía. El maestro llama a Silas y le dice que tiene que dejar que Remy le lleve el Cryptum. Le dijo que se fuera al centro del Opus Dei, entonces Thiavín mató a Remy. Después llama a la policía a avisarles dónde está Silas. Cuando este intenta escapar, un policía le dispara y muere. Thiavín, que no estaba con Sophie y Robert, se va a la tumba de Isaac Newton porque él había espiado a Somnier, por lo que sabía que era a Newton al que estaban buscando. Cuando llegó se dio cuenta que habían cientos de orbes. Como no sabía cuál era el que necesitaba, se da cuenta que necesitaba la ayuda de Sophie y de Robert, por lo que les deja una nota en la que se hizo pasar por el maestro y decía que lo tenían que buscar porque lo tenían secuestrado. Sophie y Robert descubren que el caballero que estaban buscando es Isaac Newton. Así que se fueron a su tumba en busca del orbes que faltaba. Cuando llegaron se topan con la sorpresa de que hay cientos de orbes. Ven la nota y se van a buscar a Thiavín. Cuando lo encuentran, este estaba solo con el Cryptum y con una pistola en la mano apuntando a Sophie. Ahí se dan cuenta que todo fue una trampa. Thiavín les cuenta la verdad, que él había matado a Somnier y a los hermanos de este, manipulando a Silas y al obispo Aringarosa, aprovechándose del afán que este tenía a conseguir un hueco para el Opus Dei en el Vaticano. También le dijo que había matado a Remy. Todo para que la verdad del Santo Grial saliera a la luz. Thiavín les pidió que lo ayudaran, pero Sophie se negó porque él era el asesino de su abuelo. En un descuido, Robert le quita el Cryptum. Le dijo que le daría la clave si soltaba a Sophie, pero Sophie se niega porque es un secreto que su abuelo le había confiado a ella. En un momento, a Robert se le viene a la mente la clave. Era Pomum, una constelación de la divinidad femenina. Sacó el pergamino sin que Thiavín se diera cuenta y lanzó el Cryptum por los aires, por lo que Thiavín corre a recogerlo y suelta a Sophie. El vinagre se derramó y al abrirlo ya no estaba el pergamino. En ese momento llegó la policía y se lo llevan. El pergamino decía que el Santo Grial se hallaba bajo Roslin, custodiado por el cáliz y la espada. Se fueron a Escocia a la capilla de Roslin, donde Sophie al llegar recordó que una vez visitó a su abuelo y se despidió de una mujer de la casa del lado. Entonces se va corriendo a dicha casa, donde vio a una señora muy conocida, su abuela. Esta le explicó la verdad y le dijo que su hermano también estaba vivo. Le contó el por qué su abuelo había ocultado la verdad, por preocupación, ya que eran descendientes de Jesús y de María Magdalena. Además, le dijo que el Santo Grial no se encontraba allí. Su abuelo había interpretado otra cosa de la pista. Sophie se queda con su hermano y su abuela en Escocia. Quedan verse con Robert en Florencia en un mes. Robert se va a Francia a seguir las pistas de Somnier. En eso se da cuenta de lo que realmente significaba Roslin. La línea rosa, pasada por París y custodiada por el cáliz y la espada, símbolo masculino y femenino, la pirámide inversa. Se asomó y vio algo. Cuando bajó, vio otra pirámide más pequeña. Es ahí donde se encontraba el Santo Grial. Al encontrarlo, Robert se arrodilla ante los huesos de María Magdalena.